La economía funciona de manera bastante simple. Sin embargo, hay mucha gente que no lo entiende o que no se pone de acuerdo sobre cómo funciona, lo que ha llevado al sufrimiento económico de muchos. Aunque pueda parecer compleja, funciona de manera simple y mecánica, compuesta por piezas simples y pequeñas transacciones que se repiten constantemente, impulsadas por la naturaleza humana, y que juntas forman las tres principales fuerzas de la economía: el incremento de la productividad, el ciclo de deuda a corto plazo y el ciclo de deuda a largo plazo. Veamos ahora cómo al unir estas tres fuerzas se crea un gráfico que muestra cómo se mueven las economías y permite entender qué está pasando. Comenzaremos por la parte más simple, las transacciones. La economía es la suma de todas estas transacciones, es decir, simples movimientos de dinero o crédito, como cuando compramos o pagamos algo. Esto ocurre cuando intercambiamos dinero o crédito con alguna persona o proveedor a cambio de un bien o servicio de nuestra elección. Al sumar nuestro dinero y crédito gastado tenemos un gasto total, y este es el que impulsa la economía. Si divides la cantidad gastada entre la cantidad vendida, obtienes el precio, y eso es una transacción. Las transacciones son el pilar fundamental de la máquina económica, ya que impulsan los ciclos de esta, por lo que si queremos entender la economía, primero debemos entender las transacciones. El mercado está conformado por compradores y vendedores con un mismo propósito, que se dividen en diferentes mercados. Hay un mercado para el trigo, para los automóviles, para las casas, para los valores, para todo en general, y la economía está compuesta por las transacciones que se realizan en todos ellos. Si sumamos la cantidad total de gastos y la cantidad total de ventas, obtendremos una visión general de la economía. Personas, empresas, bancos y gobiernos participan en transacciones, intercambiando dinero o crédito por bienes, servicios o activos financieros. El principal agente económico es el gobierno, que se compone de dos brazos principales: el gobierno central, que recauda impuestos y gasta dinero, y el Banco Central, que es el que controla la oferta monetaria y el crédito en la economía. El Banco Central es diferente de los demás compradores y vendedores, y es un participante importante en el flujo de crédito. Esta es la parte más importante de una economía, y posiblemente la menos entendida, ya que es la más grande y volátil. Así como los compradores y vendedores van al mercado a realizar transacciones, los acreedores y prestatarios van con el mismo propósito. Los prestamistas generalmente quieren que su dinero se transforme en más dinero, y los prestatarios buscan algo que no pueden pagar, como una casa o un negocio que quieren iniciar. El crédito ayuda tanto a prestamistas como a prestatarios a lograr su objetivo. Los prestatarios se comprometen a devolver la cantidad de dinero prestada, a la que llamamos capital, más un porcentaje adicional llamado interés, como pago por el préstamo. El Banco Central controla el flujo del dinero mediante las tasas de interés y la impresión de dinero. Cuando las tasas de interés son altas, las personas se endeudan menos porque el crédito es más caro, y cuando son bajas, las personas se endeudan más. Entonces, cuando los acreedores y los prestatarios se ponen de acuerdo, se crea el crédito. Esto parece simple, pero puede ser más complicado, ya que el crédito puede adoptar diferentes formas. Por ejemplo, cuando se crea, se convierte en deuda, que es un activo para el prestamista, pero un pasivo para el prestatario. En el futuro, cuando el prestatario devuelve el préstamo con sus intereses, la transacción queda saldada. ¿Por qué es tan importante el crédito? Porque cuando un prestatario adquiere un crédito, puede aumentar sus gastos, y recuerda que este impulsa la economía, porque el gasto de una persona es el ingreso de otra. Imagina que cada céntimo que sale de nuestro bolsillo va al de otra persona. Un prestatario digno de confianza cumple dos requisitos: capacidad de pago y garantía. Tener grandes ganancias respecto a la deuda le permiten al prestatario poder pagar. Y en caso de no poder hacerlo, tiene activos de valor como garantía que puede vender para pagar. De esta manera, el incremento de ingresos permite tomar más préstamos, y esto permite más gastos. Al ser el gasto de una persona el ingreso de otra, esto conduce a más préstamos, y así sucesivamente. Esta fórmula se retroalimenta y conduce a un crecimiento económico. Por eso tenemos ciclos. En una transacción hay que dar algo para obtener algo a cambio. Con el tiempo aprendemos y ese conocimiento acumulado aumenta nuestro nivel de vida, lo que se conoce como crecimiento de la productividad. Quienes son creativos y trabajan duro aumentan su productividad y nivel de vida más rápido que quienes son algo más pasivos y vagos, aunque no necesariamente a corto plazo. La productividad es más importante a largo plazo. El crédito a corto plazo se debe a que el crecimiento de la productividad no varía mucho, por lo que no es la fuerza que crea las fluctuaciones económicas,
En cambio, la deuda sí lo es, porque permite gastar más de lo que se produce y nos obliga a consumir menos de lo que producimos en otro momento. Las fluctuaciones de la deuda ocurren en dos ciclos grandes, uno que dura entre 5 y 8 años y el otro que puede durar entre 75 y 100 años. Aunque la mayoría de las personas no lo perciben, generalmente no los ven como ciclos, ya que los sufren muy de cerca, día tras día y semana tras semana. En este capítulo daremos un paso atrás y veremos cómo interactúan estas tres fuerzas y cómo forman nuestras experiencias. Como ya se ha mencionado, las fluctuaciones alrededor de la línea no dependen de cuánta innovación o trabajo duro haya, sino de cuánto crédito tengamos. Imaginemos por un momento una economía sin crédito. En este tipo de economía, solo podría incrementar mis gastos si incrementara mis ingresos, lo que me exigiría ser más productivo y por ende trabajar más. El único camino hacia el crecimiento es incrementar la productividad, ya que los gastos de una persona son los ingresos de otra. La economía crecerá solo cuando yo o otra persona incrementemos nuestra productividad. Si mostramos las transacciones, veremos el progreso en forma de curva de productividad. Sin embargo, cuando tomamos préstamos, tenemos ciclos, lo cual no se debe a ninguna ley o reglamento, sino a la naturaleza humana y al funcionamiento del crédito. Piensa en el crédito como una forma de estirar los gastos. Para comprar algo que no puedes pagar, tendrás que gastar más de lo que ganas. Para hacerlo, debes pedir prestado a tu yo del futuro, porque llegará un momento en que tendrás que gastar menos de lo que ganas para poder saldar esa deuda. Muy pronto comenzará a formarse un ciclo cuando te endeudes, tanto a nivel individual como en toda la economía. Por eso es tan importante comprender el crédito, porque pone en marcha una serie de sucesos futuros mecánicos y predecibles, que es lo que diferencia el crédito del dinero. El dinero es aquello con lo que saldamos transacciones. Cuando compramos una cerveza en efectivo, la transacción se salda de inmediato. Pero si la pagamos con crédito, estamos diciendo que prometemos pagarla en el futuro. Aquí el comprador y el vendedor crean un activo y un pasivo, y crean un crédito de la nada. Más tarde, cuando pagas la factura en el bar, desaparece el activo y el pasivo, se cancela la deuda y se liquida la transacción. En realidad, la mayoría de lo que la gente llama dinero es crédito. La cantidad total de crédito en los Estados Unidos es de aproximadamente 50 millones de dólares, y la cantidad total de dinero es de 3 millones de millones. No lo olvides, en una economía sin crédito, la única forma de aumentar los gastos es producir más. Pero en una economía crediticia también puedes aumentar los gastos adquiriendo deudas. Como resultado, los gastos aumentan en la economía crediticia, y permiten que los ingresos crezcan más rápido que la productividad a corto plazo, aunque no a largo plazo. Pero no me malinterpretes, el crédito no es necesariamente algo malo que siempre cree ciclos. El crédito es malo cuando financia un consumo excesivo que no se puede saldar, pero es bueno cuando permite asignar recursos de manera eficiente y generar ingresos que luego permitan pagar la deuda. Por ejemplo, si pides dinero para comprar un televisor más grande, este no genera ningún ingreso para pagar la deuda. Pero si pides dinero para comprar un tractor, que te permite cosechar y ganar más dinero, entonces podrás pagar la deuda y elevar tu nivel de vida. En una economía crediticia podemos observar cómo el crédito crea crecimiento. Permíteme que te ponga un ejemplo. Imagina que ganas $100,000 al año y no tienes deudas. Eres lo suficientemente confiable como para pedir $10,000 en una tarjeta de crédito, por ejemplo, para gastar $110,000. Incluso si solo ganas $10,000, tu gasto es el ingreso de otra persona. Alguien más gana $110,000. La persona que ganó $110,000 puede pedir prestados $11,000 y gastar $121,000, a pesar de que solo ganó $110,000. Sus gastos son los ingresos de otra persona y verás que si seguimos estas transacciones, este proceso funciona como un patrón que se retroalimenta. Pero recuerda que los préstamos crean un ciclo, y que si el ciclo sube, en algún punto caerá. Esto nos lleva a un ciclo de deuda a corto plazo. A medida que aumenta la actividad económica, observamos una expansión. La primera fase del ciclo de deuda a corto plazo consiste en que los gastos continúan aumentando y los precios comienzan a subir. Esto se debe a que el crecimiento del gasto está impulsado por el crédito, que puede crearse de la nada al instante. Si la cantidad de gastos e ingresos crece más rápido que la producción de bienes, los precios suben, lo que se conoce como inflación. Para el Banco Central, una inflación excesiva es algo problemática. Cuando la inflación sube, el Banco Central sube las tasas de interés. Con tasas de interés más altas, menos personas pueden permitirse pedir dinero prestado. Y el coste de las deudas existentes sube. Suben los pagos mensuales de las tarjetas de crédito. Las personas adquieren menos deudas y tienen pagos más altos, y les queda menos dinero.
Por lo tanto, el gasto se ralentiza y, dado que el gasto de una persona es el ingreso de otra, los ingresos disminuyen y así sucesivamente. Cuando las personas gastan menos, los precios caen, lo que se llama deflación. La actividad económica disminuye y tenemos una recesión. Si la recesión es demasiado fuerte y la inflación ya no es un problema, el Banco Central reducirá las tasas de interés para reactivar la economía. Con tasas de interés más bajas, los pagos de la deuda se reducen y los préstamos y gastos aumentan, lo que provoca otra expansión. Podemos ver que la economía funciona como una máquina. En el ciclo de la deuda a corto plazo, los gastos están limitados únicamente por la voluntad de los prestamistas y los prestatarios de proporcionar y aceptar crédito. Cuando el crédito se puede obtener con facilidad, hay expansión económica. Cuando no, hay recesión. Recuerda que este ciclo está bajo el control del Banco Central. Por lo general, el ciclo de deuda a corto plazo dura entre 5 y 8 años y se ha repetido una y otra vez durante décadas. Pero ten en cuenta que la parte superior e inferior de cada ciclo terminan con más crecimiento que el ciclo anterior y más deuda. ¿Por qué? Las personas tienden a pedir prestado más de lo que pagan de vuelta. Es parte de la naturaleza humana. Debido a esto, durante mucho tiempo, las deudas crecen más rápido que los ingresos, lo que forma el ciclo de deuda a largo plazo. A pesar de que las personas se endeudan cada vez más, los prestamistas aumentan su crédito aún más, porque todos piensan que todo está bien. La gente solo se fija en lo que ha estado sucediendo últimamente. Los ingresos han crecido, el calor de los activos también. El mercado bursátil ruge. Conviene adquirir bienes con dinero y activos prestados. Cuando las personas hacen esto en exceso, lo llamamos burbuja. Entonces, a pesar de que las deudas crecían, los ingresos crecían casi tan rápido como para compensarlas. Llamemos a esta relación deuda-ingresos o carga de la deuda. Mientras los ingresos aumenten, la carga de la deuda seguirá siendo manejable. Al mismo tiempo, el valor de los activos se incrementa y las personas toman prestada una gran cantidad de dinero para comprar activos de inversión, lo que hace que el precio aumente aún más. La gente se siente rica, de modo que, a pesar de la acumulación de una gran deuda, el aumento de los salarios y el valor de los activos les ayuda a mantenerse dignos de crédito durante mucho tiempo. Sin embargo, esto no puede continuar para siempre. A lo largo de las décadas, la carga de la deuda ha aumentado lentamente, creando pagos de deuda cada vez mayores. Cuando los reembolsos crecen más deprisa que los ingresos, las personas se ven obligadas a reducir sus gastos, y dado que el gasto de una persona es el ingreso de otra, el ingreso comienza a disminuir. Esto hace que las personas sean menos dignas de crédito, lo que provoca una disminución de los préstamos. Los pagos de deuda continúan creciendo, lo que causa una caída de los gastos. El ciclo se revierte. Este es el pico de la deuda a largo plazo. La carga de la deuda simplemente se ha vuelto demasiado grande. Esto ocurrió en Estados Unidos, Europa y la mayoría de los países del resto del mundo en 2008, por la misma razón que en Japón en 1989. Y en Estados Unidos en 1929. La economía comienza a desapalancarse. Las personas reducen el gasto, los ingresos caen, el crédito desaparece, los precios de los activos caen, los bancos sufren, el mercado de valores falla y las tensiones sociales crecen. Toda la situación empieza a realimentarse en el sentido contrario a medida que los precios disminuyen. Aumentan los pagos de la deuda. También lo hacen los prestatarios, quienes dejan de ser dignos de crédito. El crédito se agota y los prestatarios ya no pueden pedir prestado suficiente dinero para pagar deudas. Para llenar ese vacío, los prestatarios se ven obligados a vender sus activos. La prisa por vender estos activos abrumará al mercado, la bolsa colapsará, el mercado inmobiliario se hundirá, y a los bancos les resultará más complicado, a medida que los precios de los activos caen, ya que el valor de la garantía de los prestatarios cae también, haciéndolos aún menos dignos de crédito. La gente se siente pobre, el crédito desaparece rápidamente, el gasto cae, los ingresos caen, la riqueza se reduce, el crédito cae y así sucesivamente. Es un ciclo vicioso que parece una recesión, pero la diferencia es que las tasas de interés no pueden reducirse para salvar la situación. En una recesión, la reducción de los tipos de interés estimula la concesión de préstamos. Sin embargo, en un desapalancamiento, bajar los tipos de interés no funciona, porque ya son muy bajos y pronto alcanzarán el 0%, por lo que la estimulación termina. En Estados Unidos, los tipos de interés alcanzaron el 0% durante el desapalancamiento de la década de 1930 y nuevamente en 2008. La diferencia entre una recesión y un desapalancamiento es que la carga de la deuda de los prestatarios se ha vuelto demasiado grande y no puede reducirse bajando las tasas de interés. Los acreedores se dan cuenta de que las deudas son demasiado grandes para pagarlas. Los deudores han perdido la capacidad de pago y sus garantías han perdido valor.
por lo que se sienten paralizados por la deuda. Ya no quieren más. Los prestamistas dejan de prestar y los prestatarios dejan de endeudarse. La economía deja de ser digna de crédito, como si fuera una persona. Entonces, ¿qué se hace con el desapalancamiento? El problema es que las cargas de la deuda son demasiado altas y deben reducirse. Hay 4 formas de que esto suceda. 1. Las personas, las empresas y los gobiernos reducen el gasto. 2. Las deudas se reducen mediante moratorias y reestructuración, y la riqueza se redistribuye de los que tienen a los que no. Y 3. El Banco Central imprime dinero nuevo. Estas 4 formas ya ocurrieron en los desapalancamientos de la historia moderna. Por lo general, lo primero que se hace es reducir los gastos. Como acabamos de ver, personas, empresas, bancos e incluso gobiernos se ajustan el cinturón y recortan sus gastos para poder pagar sus deudas. Esto a menudo se llama medidas de austeridad, cuando los prestatarios dejan de asumir nuevas deudas y empiezan a pagar antiguas. Puede que disminuya la carga de la deuda, pero sucederá exactamente lo contrario, ya que el gasto se reduce y el gasto de una persona son los ingresos de otra, por lo que la caída de los ingresos es mayor que la caída de las deudas. De hecho, la carga de las deudas aumenta. Como hemos visto, este recorte de gastos es deflacionario y doloroso. Las empresas se ven obligadas a reducir costes, lo que se traduce en mayor desempleo. El siguiente paso es reducir las deudas. Muchos deudores no pueden pagar sus deudas y, sin embargo, las deudas de los deudores son activos de los acreedores. Cuando un prestatario deja de pagar a un banco, la gente comienza a ponerse nerviosa, pensando que el banco no les pagará, y se apresuran a retirar su dinero. Los bancos se ven restringidos y las personas, empresas y bancos entran en impago. Esta grave contracción económica es depresión, y una de las características de esta es que las personas descubren que la mayor parte de lo que consideraban su riqueza ya no existe. Volvamos al bar. Cuando compras una cerveza a crédito, le prometes al dueño que la pagarás. Tu promesa se convierte en un activo para el bar. Pero si no cumples tu promesa, entras en moratoria y ese activo pierde su valor. Muchos prestamistas no quieren que su activo desaparezca y aceptan una reestructuración de la deuda, lo que significa que obtienen menos de lo que deberían, que el periodo de reembolso se extiende o que se reduce la tasa de interés previamente acordada. De esta forma, el contrato se incumple para reducir la deuda. Los prestamistas preferirían tener parte de algo a no tener nada, aunque la deuda desaparecerá. Su reestructuración hará que los ingresos y el valor de los activos desaparezcan más rápido, lo que empeorará aún más la carga de la deuda a medida que se reduzcan los gastos. La reducción de la deuda también es dolorosa y deflacionaria, y todo esto afecta al gobierno, porque los ingresos bajos y el desempleo se traducen en menos recaudación de impuestos, al mismo tiempo que se necesitará aumentar el gasto a medida que disminuye la tasa de desempleo. Muchas personas desempleadas no tienen suficientes ahorros y necesitan apoyo financiero del gobierno. Además, los gobiernos crean planes de estímulo que aumentan sus gastos para compensar la recesión económica. En esta etapa, los déficits presupuestarios del gobierno aumentan porque gastan más de lo que recaudan. Esto es lo que sucede cuando se oye hablar del déficit presupuestario en las noticias. Para financiar sus déficits, los gobiernos deben aumentar los impuestos o pedir dinero prestado. Pero, con la disminución de los ingresos y el alto desempleo, ¿de quién saldrá el dinero? Como los gobiernos necesitan más dinero y la riqueza está fuertemente concentrada en manos de un pequeño grupo de personas, aumentarán los impuestos a los ricos, lo que facilitaría una redistribución de la riqueza en la economía. Desde los que tienen hasta los que no tienen. Los que no tienen comienzan a odiar a los que sí tienen. Y los ricos, que están presionados por una economía débil, la caída de los precios de los activos y los impuestos más altos hacen que la gente odie a los que no tienen. Si la crisis persiste, podría haber un estallido social. Las tensiones no solo crecen dentro de los países, sino también entre ellos, especialmente entre los deudores y los estados prestamistas. Esta situación puede conducir a un cambio político extremo. En la década de 1930, esto llevó al ascenso de Hitler al poder, la guerra en Europa y la crisis económica en Estados Unidos. La presión para hacer algo que ponga fin a la crisis aumenta. Recuerda que la mayoría de lo que la gente pensaba que era dinero era, en realidad, deuda. Entonces, cuando el crédito desaparece, la gente no tiene suficiente dinero, está desesperada y necesita dinero. ¿Recuerdas quién imprime dinero? El Banco Central, después de reducir las tasas de interés casi a cero, recurre a la impresión de dinero.
A diferencia de los recortes de gastos, la reducción de la deuda y la redistribución de la riqueza, la impresión de dinero es estimulante, pero es la causa de la inflación. Inevitablemente, el Banco Central imprime dinero nuevo de la nada y lo usa para comprar activos financieros y bonos del gobierno. Esto sucedió en los Estados Unidos durante la Gran Depresión y nuevamente en 2008, cuando la Reserva Federal estadounidense imprimió más de $2 billones. Otros bancos centrales de todo el mundo podían imprimir mucho dinero y comprar activos con él, lo que ayudaba a impulsar sus precios y a que la gente fuera más digna de crédito. Sin embargo, esto solo ayudaba a quienes poseían activos financieros. Como puedes ver, el Banco Central puede imprimir dinero para comprar activos financieros, mientras que el gobierno central puede comprar bienes y poner dinero en manos de la gente, pero no puede imprimir dinero, por lo que para estimular la economía, ambos deben cooperar. Al comprar bonos del gobierno, el Banco Central presta esencialmente dinero al gobierno, lo que le permite tener un déficit y aumentar el gasto en bienes y servicios a través de sus programas de estímulos y beneficios de desempleo. Esto aumenta los ingresos de las personas y también aumenta la deuda del gobierno, pero sin embargo reduce la carga general de la deuda de la economía. Es un periodo muy arriesgado. Los políticos deben equilibrar estas 4 formas a medida que cae la carga de la deuda, equilibrando los métodos deflacionarios con los inflacionarios para mantener la estabilidad. Si esto se equilibra adecuadamente, se produce un desapalancamiento hermoso. ¿Cómo puede ser esto? Aunque el desapalancamiento es una situación difícil, si se gestiona de la mejor manera posible, resulta hermoso. En un desapalancamiento, la deuda se reduce en relación con los ingresos. El crecimiento económico real es positivo y la inflación no es un problema. Esto se logra con el equilibrio correcto, que requiere una combinación de recortes de gastos, reducción de la deuda, redistribución de la riqueza e impresión de dinero, para que se pueda mantener la estabilidad económica y social. La gente se pregunta si imprimir dinero aumentará la inflación, pero no será así, siempre que compense la caída del crédito. Recuerda que, en términos de gasto, $1 gastado en dinero tiene el mismo valor que $1 gastado en crédito. Al imprimir dinero, el Banco Central puede reemplazar la pérdida de crédito aumentando la cantidad de dinero. Para cambiar las cosas, el Banco Central no solo necesita impulsar el crecimiento de los ingresos, además debe lograr que la tasa de crecimiento de los ingresos sea mayor que la tasa de interés de la deuda acumulada. En pocas palabras, los ingresos deben crecer más rápido que la deuda. Por ejemplo, supongamos que un país en desapalancamiento tiene una relación deuda-ingresos del 100%, lo que significa que la cantidad de deuda que tiene un país es la misma que la cantidad de ingresos que tiene en un año. Ahora veamos la tasa de interés de esa deuda. Digamos que es del 2%. Si la deuda crece al 2% y los ingresos solo crecen al 1%, entonces nunca se reducirá la carga real de la deuda. Para que la tasa de crecimiento de los ingresos supere a los intereses, es necesario imprimir suficiente dinero. Pero esta medida puede ser mal utilizada, ya que es fácil de hacer, y la gente lo prefiere antes que intentar otras opciones. La clave es evitar imprimir demasiado dinero y usar una tasa de inflación inaceptablemente baja, como lo hizo Alemania durante su desapalancamiento en 1920. Si los políticos logran el equilibrio correcto, el desapalancamiento no resulta tan dramático. El crecimiento es lento, pero la carga de la deuda se reduce. Ese es un desapalancamiento hermoso. A medida que crecen los ingresos, los prestatarios se vuelven más dignos de crédito, y los prestamistas comienzan a pedir prestado nuevamente, por lo que la carga de la deuda finalmente comienza a caer. Al poder pedir dinero prestado, las personas comienzan a gastar más y, eventualmente, la economía empieza a crecer nuevamente, lo que conduce a la fase de reflación del ciclo de la deuda a largo plazo. Se tarda aproximadamente una década en que la carga de la deuda caiga y la actividad económica vuelva a la normalidad. Claro que la economía es un poco más complicada que esto. Sin embargo, superponer el ciclo de la deuda a corto plazo por encima de la deuda a largo plazo, y posteriormente ambos por encima de la curva de crecimiento de la productividad, nos da una idea bastante buena del momento en que estamos para tomar mejores decisiones financieras.